Hola, soy Lorena Campos, soy gasera y estoy en las oficinas del Gremio Gasero Nacional y esta es mi historia. Hola, yo soy Celeste Coello, estamos en las oficinas del Gremio Gasero Nacional en una entrevista exclusiva con Lorena Campos. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Celeste, bien, gracias. Oye, he escuchado mucho de tu historia, he escuchado que perteneces a una familia donde prácticamente ya hay una trayectoria muy larga como repartidores de gas. Me gustaría que me contaras un poquito más sobre eso. Pues mira, mi papá tiene muchos años trabajando en el gas, él inició desde muy joven. Yo recuerdo que cuando era adolescente, él empezó a trabajar en el gas y nosotros como hijas, cuando despertábamos, el señor ya no estaba. Ese era uno de sus sacrificios más grandes, el dejarnos dormiditas calientitas en el hogar. Y él se iba a trabajar, se iba a laborar, entonces 4 de la mañana el señor ya no estaba en casa. Entonces esa es como el principio de lo que es el gas en mi familia. Y yo recuerdo que él era, se le llama como de los chicos que van empezando a querer subir a una ruta. Él se postulaba era posturero, se postulaba para poder entrar a una ruta, entonces esperaba a que le tocara su turno y poder entrar a repartir gas a una pipa. Entonces él se iba desde muy temprano, a veces hasta ni siquiera dormía en casa y se iba a apartar su lugar para poder empezar a trabajar. Entonces mi historia empieza con él, así, esos recuerdos de niña, de que él iba a dar todo por su familia. Y así empezó toda una trayectoria como de 30 y tantos años en el gremio gasero. Entonces él fue el que empezó este bello oficio con nosotros, que nos lo heredó. Nos heredó el amor por trabajar en el gas. Entonces así empieza mi vida con un gasero y él nos inculca esta bella labor, esta bella profesión por el amor a servir al cliente. Me imagino que cuando llegó tu momento, el primer día debe haber sido muy desafiante. ¿Cómo te sentiste esa primera vez? Fue difícil, fue frustrante porque pues yo no quería trabajar con él. Al principio de adolescente yo me decía, llévame contigo, porque pues para mí era imponente verlo en un camión tan grande y tan hermoso como en el que él andaba. Además, mi papá es un tipo guapísimo y que siempre andaba bien presentable. El señor siempre olía rico, era amable, era atento con su clientela. Entonces yo quería ir con él, pero pues obviamente pues él siempre como papá sobreprotector decía, no, mis niñas en casa. Entonces pues nunca me dejó y se me pasó el gusto o la necesidad o las ganas. Pero él desgraciadamente cae en cama, deja de caminar y entonces me toca irme a trabajar. O sea, ya fue obligada a trabajar con él, entonces ya no era por gusto sino por obligación, y a veces las cosas por obligación no son tan agradables, no son tan bonitas. Entonces me toca ir y iba frustrada, iba enojada y yo le dije, ¿sí te ayudo? 15 días. Yo todavía fue peor porque yo le dije, yo vengo por 15 días en lo que consigues un muchacho para que trabajes, y pues me quedé casi 10 años, un poquito más de 10 años. Entonces fue frustrante porque yo tenía otro tipo de ámbitos y de cosas y de gustos por hacer y ya no las pude realizar. Aparte ya era mamá, descuidas esa parte de ser mamá y pues le entras al toro a poder trabajar en un ámbito en el que es completamente desconocido y que es completamente de hombres y que aparte no te dejan entrar tan fácilmente a su ámbito. Son muy territoriales y muy celosos de su trabajo. Entonces me costó mucho trabajo, incluso poder subirme a la pipa fue algo explosivo para mí. Entonces no fue fácil, fue frustrante, iba llorando porque yo quería estar con mis hijos en mi casa siendo mamá y pues no, tocó trabajar, tocó apoyar. Pero me imagino que a lo largo del camino has encontrado muchas satisfacciones, sí, muchos propósitos que has cumplido, metas personales, también familiares, por seguir esta tradición tan padre que les inculcaron como familia. ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa hoy como repartidora de gas en lo que haces diariamente? El saber que puedes, que eres poderosa, que eres fuerte y que eres valiente, que como mujer aportas a la sociedad
ese ejemplo para las demás chicas, para las demás mujeres que te ven en la calle y que dicen, wow, al principio, te digo, yo hace como 10 años más o menos te empecé a trabajar con mi papá, y yo creo que sin temor a equivocarme y sin ser como sangroncita o payasa de decir, yo fui de las primeras chicas que empezó a trabajar en el gas, y la gente se quedaba viendo así, ¿cómo una mujer en el gas, no? Entonces es imponente para mí poder decir que fui el ejemplo de muchas, que abrí el camino para muchas, porque al final del día no muchas nos atrevemos a hacer cosas que la sociedad nos dicta imposibles. No es imposible, pero sí es de mucho valor y de mucho amor a los tuyos para poder hacer las cosas, porque cuando mi papá ya dejó de trabajar, no tuvo hijos hombres, hubo puras mujeres, entonces, y yo la mayor, tuve que ponerme el chaleco que dice atrás familia y salir adelante. El valor y el amor por tus hijos y por toda tu familia. Es un trabajo que veo fuerte, que veo cansado, que veo físicamente desafiante, y me imagino que también, así como pudiera ser una carga un poquito retadora, esto de salir a luchar por tu familia, me imagino también que tal cual ir al frente de una pipa implica una responsabilidad de seguridad súper importante. ¿Qué fue, o te acuerdas de algún día que hayas tenido como algún reto muy, muy, muy importante en tu trabajo diario? Sí, nosotros repartimos gas en casas de habitación, y en una ocasión la manguera se quedó pegada en una toma. Se checó, se le llama que se checó. Entonces al momento de quererla zafar no se podía. Entonces tuvimos que cerrar todas las válvulas, la parte de abajo de la pipa tiene una llave de paso. Tuvimos que cerrar esa llave, doblarla, pisar la manguera doblada con la llanta para poderla amarrar con un alambre y meterla en el carrete, en la parte de atrás de la pipa, en el faldón, el carrete, y ahí hay una llave donde tienes que atorar el maneral, y ahí lo atoramos, cerramos el faldón y nos fuimos a la planta para que pudieran, porque la válvula de llenado se averió, entonces tuvimos que ir a planta para que nos pudieran auxiliar en ese aspecto, y fue muy estresante porque aparte mi papá todavía es de esos hombres aguerridos y fuertes que no dejaba su camión por nada. Entonces el señor iba con muletas, iba con dolor, iba con todo, y así se iba a trabajar. Entonces mi mayor preocupación para mí en ese momento, yo dije, si algo pasa, ¿qué hago con mi papá? Si esto explota, porque todo se te viene a la mente, si esto explota, si hay que correr, pues me tengo que quedar aquí con mi papá, no lo puedo dejar, ¿no? Entonces, o lo cargo, no sé, todo se te viene a la mente, pero el señor es muy sabio y supo qué hacer en el momento, y prácticamente él fue el que sacó avante esa situación, y de él hemos aprendido muchísimas cosas en esto que jamás nos hubiéramos imaginado que en algún momento pudiéramos saber y que pudiéramos salir de ese tipo de retos, porque son retos y son pesados y son difíciles. Entonces ese fue uno de mis días más difíciles y más pesados, y que a lo mejor recuerdo como con mucho dolor, porque yo decía, mi papá no puede correr, no puede caminar, toca quedarse, pero piensas en lo que se queda. Entonces es todo un boom de emociones y de sensaciones ahí que no sabes controlar en el momento, pero lo primero que tienes que hacer es calmarte y saber qué puedes hacer para que todos los demás que están al lado de ti no se vean afectados. Ese fue uno de mis días más pesados. Es muy empoderante. He visto, por ejemplo, la verdad son las primeras chicas repartidoras de gas que conozco, para ser sincera, pero me gusta mucho lo que comentan. Me he sorprendido mucho en otros momentos cuando he conocido o he visto en la calle tal vez mujeres arriba pues algún camión muy grande, y me gusta porque creo que la labor y el aprender todos estos retos y sortearlos y sacarlos adelante es algo que alimenta y ejemplifica muy bien la fuerza que las mujeres tenemos. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que no pensarían que esta es una labor para mujeres? Que sí lo es, y que tenemos que empoderarnos, y no desde el ego o desde algo como nocivo para nosotras, porque a veces ya luego nos vamos a los extremos, pero sí podemos. Como mujeres tenemos la fuerza, el talento, la inteligencia, porque a veces te dicen que no puedes, que sí sabes sumar, que sí sabes ubicar, y a veces los mismos compañeros
te minorizan, te hacen sentir mal, pero cuando tú misma cumples tus propios retos y sabes que sí lo puedes hacer, ir subida ahí en ese camión, les estás dando el ejemplo de que sí puedes, de que si yo puedo, tú puedes y todas podemos. Entonces, el valor y creer en ti misma que sí puedes lograr muchas cosas. Si hay algo que quisieras que la gente supiera sobre ustedes como gaseros, que tal vez no conocen porque no son tus clientes o simplemente no forman parte del gremio gasero nacional, ¿qué te gustaría que la gente supiera sobre ustedes? Yo creo que valorarán el trabajo de los gaseros porque sacrifican mucho. Yo hoy puedo comprender a mi papá, que en algún momento le dije, es que nunca estás con nosotros. El chantaje emocional de los hijos, que obviamente también queremos estar con los papás, pero que sabes que tiene que salir a partirse el físico por uno, ¿no? Entonces, la vida me puso en sus mismos zapatos y dejar a mis hijos fue algo impresionante. Entonces, ahí pude comprender a mi papá y decir, necesitó más amor para salir que para quedarse. Eso es lo que yo le diría a la gente, que valoren a cada hombre que anda atrás del volante, porque de verdad que es un sacrificio enorme que hacen los años. No lo pongo en duda. ¿Qué significa para ti la frase energía que late contigo? Mucho poder, mucho poder. Excelente, súper poderosas las chicas. Muchas gracias, Lorena, por contarnos su historia. Gracias a ti por este espacio. Estamos en las oficinas del Gremio Gasero Nacional. Yo soy Celeste Coello en una entrevista exclusiva. Gracias por escucharnos y sintonizarnos. Hasta la próxima.